Muy buenos días, estimados jóvenes. Bienvenidos a este cuarto video correspondiente a la cuarta semana en nuestro módulo de psicología institucional. Estamos en una recta final en nuestra materia, entonces se hace indispensable que les explique nuestras últimas actividades y también avanzar lo último que queda de nuestra asignatura, esperando también ansiosa poder ver sus trabajos finales el presente sábado. Estoy muy ansiosa de ver lo que han podido efectuar. Y bueno, vamos a dar pie a nuestra explicación de este cuarto video, que consiste, por un lado, ir desmenuzando sus últimas actividades y por otro, también el avance de lo último que queda para ajustar nuestra asignatura. Bien, vamos a compartirles pantallita. Ahí estamos compartiendo pantalla. Ok, excelente. Muy bien, queridos jóvenes, aquí estamos en nuestra plataforma. Ya tenemos ahí muy bien, nuestro proyecto sociocomunitario, muy bien. Y avanzamos lo último, estamos en una recta final increíble de nuestro avance. Y este jueves, jóvenes, tenemos una valoración de los aprendizajes. Bien, esta valoración de los aprendizajes, si hacemos un clic dentro de valoración de aprendizajes, ¿cuál es la instrucción dentro de esta valoración? Esta valoración se va a realizar este día 19 de noviembre, que es justamente el miércoles, y va a durar, va a ser o realizarse desde las 21:30 hasta las 22 de la noche, señores. Va a durar 30 minutos esta valoración, eh, y esta valoración será individual desde sus casas, ustedes con su equipo, computadora, dispositivo, van a resolver ese cuestionario en línea, ¿no? Como ocurren con las valoraciones que muy comúnmente ya han experimentado ustedes. Estas valoraciones consistirán en el siguiente contenido. Por un lado, técnicas e instrumentos de intervención que con ustedes hoy vamos a ver en este video, en este cuarto video, vamos a indagar unos instrumentos. Me hubiese encantado debatir muchos de lo que vamos a ver hoy. Me hubiese gustado de forma en nuestro encuentro presencial hacer ese debate, pero sabemos que nuestro encuentro presencial estará caracterizado por la defensa de sus trabajos. A pesar de ello, estimados jóvenes, espero que con las explicaciones no solamente puedan ustedes comprender, ahondar, sino que esto los motive y los incentive a buscar más información. Las técnicas e instrumentos de intervención en psicología institucional, en nuestra ciencia, son muy ricas y han constado de una evolución interesante a lo largo del tiempo. Si tú comparas con las escuelas con las que nació la psicología y cuáles eran esas técnicas, esas formas de recabar esa información y que le dieron solidez a nuestra ciencia, vas a ver que ha habido una evolución significativa, han habido cambios significativos. Bien, pero antes de adelantar eso, señalarles que el contenido de este video va a entrar en esta evaluación, en esta valoración más que nada. Vamos a valorar aquello que tú aprendes, aquello que tú puedes llevar a la memoria a largo plazo. Queremos valorar esto y por eso eso que se va a exponer en este video también va a estar, ¿ya? También la transferencia y contratransferencia que se dan en instituciones y también fractura institucional. Entonces, esos tres, ya hemos visto estos dos con ejemplos prácticos en aula de forma
en nuestros encuentros presenciales y vamos a colocarlos de esa forma en esa valoración. Van a ver ustedes cómo nuestra valoración, esa valoración que ustedes van a tener el jueves, requiere su capacidad de análisis de aquello que con ustedes hablamos de forma ahondada el sábado en nuestro encuentro presencial. Requiere que ustedes, aquello que de forma casi entre teórico-práctica congeniábamos, puedan ustedes de forma crítica, analítica, seleccionar la respuesta acorde. Creo que les va a ir muy bien en ese sentido. Vi que en nuestra gamificación les fue bien a muchos les fue bastante bien, tuvieron buenos resultados de su gamificación. Así que vamos a aprovechar esos buenos resultados que se plasmaron en la gamificación y espero que se expresen también en esta valoración. Así que estoy ansiosa por ver sus resultados de la valoración que van a tener en esta fecha. Eso también, como les decía, se requiere que ustedes dispongan también de un tiempo. Yo sé que a veces les es difícil seleccionar el sistema semipresencial por razones de trabajo y de tiempo, pero dense el tiempo para poder resolver este cuestionario que también valorará qué es lo que han aprendido hasta ahora. Y deseo que esto los incentive a buscar mayor información, mayores fuentes y demás para su formación. Ok, dicho y hecho, nuestra actividad del día jueves, no se preocupen. Tenemos también la presentación, ¿no? Se tienen que presentarme. Un caso, hay un análisis de caso que tienen que hacer. Este análisis de caso también lo pueden hacer en grupos de 3 personas. Se les señala el caso de una institución, ¿no? Y lo que tuvo que afrontar esta institución. Se les pide que ustedes busquen la información y se guíen por estos puntos que yo les he señalado para la resolución o la investigación de este caso. Entonces, me va a parecer muy interesante ver cómo ustedes logran analizar el caso que les acabo de mostrar, ¿no? Busquen en la información, recaben la información, analicen qué pudo o no pudo hacer esta institución, según los puntos que también yo señalo aquí, ¿no? Quiero que sean muy concisos en las alternativas de solución o buenas prácticas que puede adoptar que pudo haber o pudiesen adoptar también otras instituciones de la misma índole. Entonces, investiguen de forma ahondada, grupos de 3, aprovechen de hacer un lindo trabajo grupal. Y eso el jueves. Y aquí se viene lo bueno, que viene a ser nuestra defensa del trabajo final para el día sábado. El sábado ustedes tienen que presentarme este trabajo final y ya bueno, los puntos, recuerden que les he pedido que por favor aborden el trabajo desde la teoría de Magniff que reconoce 9 dimensiones. Las dudas que ustedes tengan, jóvenes, siempre recuerden de que ante las dudas pudieron consultar a mi persona. Voy a valorar mucho la capacidad analítica que han tenido y cómo recabaron la información. Bien, habiendo señalado esto y de que puedan ejecutar, elaborar un interesante trabajo, vamos con nuestro último tema, ¿ya? Bien, aquí vamos. Ahí estamos cargando. Bueno, la presentación que les comparto en este momento aborda técnicas, pero también instrumentos, ¿ya? Vamos a hacer mención a algunas técnicas fundamentales y también instrumentos, no solo para el diagnóstico, sino para la intervención, ¿bien? Para la intervención también. ¿Por qué? Porque muchas veces es cierto, nosotros conocemos, estudiamos técnicas para el diagnóstico, para tener una línea base, para conocer qué es lo que ocurre en la realidad
u obtener una fotografía de lo que está pasando en la institución. Pero también es necesario reconocer algunas técnicas que puedan servirnos también para intervenir. Entonces, hay técnicas que nos van a servir de mucho en esos dos planos. Para ello, vamos a hacer la presentación. Ahí vamos. Voy a remitirme a 3 técnicas, pero no cabe duda que hay otras más. Bien. Primero vamos a hablar de una de las técnicas más conocidas, que es la de grupo focal. La técnica grupo focal, esta técnica consiste en una entrevista grupal donde existe un moderador y este moderador tiene un guión de temas que va a abordar en esta entrevista grupal prácticamente. Entonces, ¿qué hace el moderador? Eh, una vez elaborada la guía con días de anticipación, una guía de temas a tocar con el grupo focal, buscará mediante la interacción con este grupo generar y poder recabar información valiosa. Por eso es que la técnica de grupo focal es bastante, pero bastante nutritiva, ya que nos proporciona a nivel diagnóstico interesantes insumos. Por supuesto que para esta técnica tú requieres determinados instrumentos. Tú requieres, ¿qué cosa? El guión de temas o de preguntas de entrevista. No podemos, un moderador de grupo focal no puede ir a improvisar la técnica. Tiene que valerse de instrumentos. Muchas veces también en los grupos focales, el moderador posee o tiene una persona de apoyo, quien es la que toma nota de lo que ocurre dentro del grupo focal. Esto es muy, muy, muy importante también considerar. Por ejemplo, en los grupos focales siempre debe haber alguien que está tomando nota exhaustiva de aquellos elementos importantes, la interacción existente dentro del grupo focal. Y tratar de ser de la forma más didáctica e interesante posible y amena posible este encuentro con un grupo que no debe exceder, yo en lo personal, en el manejo de grupos focales, preferiría no exceder de las 9 personas para poder trabajar de forma eh, óptima con el grupo e interactuar como corresponde. Bien, entonces una técnica interesante es la de grupo focal. Otra técnica de aprendizaje, una técnica que hemos adoptado, que hemos nosotros eh, intentado adaptar sea para hacer diagnóstico, sea para intervenir, es la gamificación. Esta, conocida como una técnica de aprendizaje, ¿qué va a hacer? Trasladar esa mecánica que tienen los juegos al ámbito educativo. Bien, entonces, con esto puede servirnos como diagnóstico, puede servirnos también para intervenir también. Y quiero para esta técnica tan rica, tan nutritiva, compartir con ustedes un bonito ejemplo. Eh, bueno, hace ya varios semestres nosotros ejecutamos un bonito diagnóstico, en un PC de la cárcel de Palmasola. Dentro de la cárcel de Palmasola, nosotros realizamos una gamificación que intentaba evaluar, intentaba generar un diagnóstico. Pero esta vez, esta evaluación que intentábamos hacer, lo que intentaba era recabar datos sobre procesos cognitivos de nuestros participantes, ¿no? Queríamos nosotros recabar datos con relación a ello. Entonces, se elaboró como unos stands. Esta es la estructura más o menos. Nos dieron un espacio dentro de la cárcel de Palmasola,
dentro de uno de los peces, que es el pabellón carcelario 5, donde hay personas que tienen comprometida su salud. Y en ese espacio, en ese lugar, nosotros ejecutamos esta técnica, que es la gamificación. Y recabamos datos sobre procesos cognitivos de privados de libertad. Seleccionamos un conjunto de juegos, actividades lúdicas, para poder comprender qué es lo que ocurre o qué ocurría a nivel de procesos cognitivos con los privados. Es así que, bueno, hay más juegos, son más juegos, no son solamente los que ustedes ven ahí. Por ejemplo, el juego Memory, que consiste en un conjunto de tarjetas que son mostradas inicialmente al privado de libertad, y el privado de libertad selecciona una de las tarjetas. Bueno, bueno, previamente se les muestra las tarjetas en un determinado orden, y el privado de libertad tiene que ordenar las tarjetas como los vio inicialmente, como se les mostró. Para ello, el privado de libertad hará uso de su memoria a largo plazo, corto plazo, mejor dicho. También tomará atención de lo que haga el privado de libertad anterior a él, cómo ordena, dónde él falló. ¿Por qué? Porque es un concurso, ¿no? Esta gamificación es como una especie de concurso donde el privado de libertad está probando sus procesos cognitivos. Claro que el privado de libertad en ese momento inicialmente no lo sabía. No sabía que nosotros estábamos evaluando la dimensión subsistencia, especialmente en salud mental, ¿no? Y observábamos muchas dinámicas en esto, ¿bien? Entonces, este era un juego. El otro juego era la yenga. Entonces, ellos tenían que armábamos versus de dos privados de libertad, y ellos comenzaban a armar el yenga, ¿no? Y al que se le caía, ese perdía. Entonces, en este yenga, los privados de libertad armaban la torre, y también ahí se veía mucho de estrategia, ¿no? También veíamos otros aspectos, habían otros privados de libertad que entre amigos le decían, no, no muevas ese bloque, mueve esta de acá, háceme caso. Entonces veíamos cómo también ellos se organizaban de forma muy interesante. Y por ahí también veíamos un poco de esto del cuidado, de estas otras dimensiones. Ahí aprovechaban ellos los privados de manifestarnos de que pocas veces tienen actividades de esta índole que los ayuda a pensar, que los ayuda a razonar. Podemos ver, ¿no?, que la dimensión de ocio no está siendo tan tomada en cuenta con poblaciones privadas de libertad. Entonces, cada actividad nos llevaba a darnos cuenta de varias cosas, ¿bien? Pero nuestra meta como psicólogos en ese momento era evaluar procesos cognitivos. Nosotros podemos esta forma de abordar una temática, podemos trasladarla a otras temáticas también, ¿no? Abordar otras temáticas con esta misma gamificación. Otro, el juego de la botella. En el juego de la botella, por ejemplo, el privado de libertad, ¿qué hacía? Ordenaba las botellas por colores. Había unas botellas arriba y botellas abajo. Las botellas abajo tenían un orden. Entonces el privado de libertad colocaba la botella, y si esa coincidía con con el color de la botella de abajo, ganaba, ¿no? Algo que me olvidé decirles es que estos son como islas o sectores, o están. Entonces los privados de libertad iban de un lugar a otro, iban de un lugar a otro. Y cuando ellos lograban con éxito la tarea, nosotros los recompensamos con un billete de alacitas, ¿ya? Se les proporcionaba al privado de libertad un billete de alacitas a modo de juego, los entretenía mucho. Ya luego les voy a decir las razones de ese billete de alacitas, o qué es qué tarea tenía. Bien, entonces, con el juego de la botella, también la atención, la memoria, ¿no? Se refuerzan estos procesos cognitivos. También había el juego de la caja misteriosa, donde el privado de libertad metía la mano en una caja y tocaba.
y tenía que adivinar qué era lo que estaba tocando. Ahí la percepción, ¿no es cierto? La percepción, la atención también, porque otros privados también metían la mano, y si escuchaba a otro privado decir una cosa, quizás no repetía eso mismo ahí, porque sabía que eso, lo anterior dicho, era un error. Entonces, ahí también jugaban muchos procesos cognitivos, veíamos también trabajo cooperativo. Y bueno, habían otros juegos más, habían el Twister y otros juegos. Aquí está más o menos, esta es una fotografía de los estudiantes de psicología y de los privados de libertad que fueron partícipes de esta gamificación. Cómo los privados de libertad participaban de los juegos y rotaban por los sectores. Aquí está el juego del Twister. También ellos jugaron, participaban y ganaban un billete de alacitas. Luego, con esos billetes de alacitas, para que vean el buen sentido del humor de esta actividad, ellos con los billetes de las citas que ganaban, podían salir afuera, que nosotros teníamos armado una mesita con varios insumos, varios premios, habían sodas, yupi, galletas, Nescafé, sodas, papel higiénico, muchos productos que los privados de libertad compraban con sus billetes. Entonces, ellos, sé que muchos de ustedes que están viendo el video dirán, ah, Lisa, eso suena mucho a condicionamiento. En parte, la recompensa sabemos de que los reforzadores positivos son necesarios en esta actividad. Entonces, fue una actividad muy divertida, los privados de libertad, eh, debido a la dinámica, la forma en la que se trabajó, hubo una apertura posterior muy grande. Los privados de libertad comenzaban a hablarnos sobre la vida, su realidad, qué es lo que pasaba, qué es lo que ocurría, ¿no? Entonces, me parece que la forma en la que se abordó con esta gamificación fue óptima, obtuvimos información interesante, posterior a esto hicimos entrevistas y la disposición de los privados para participar fue muy buena. Fue una actividad muy bonita donde contarles anécdotas para que ustedes comprendan el impacto de hacer buenas gamificaciones. Radica en que, por ejemplo, habían varios premios, ¿no? Sodas, habían también hamburguesas, había las hamburguesas, entonces las hamburguesas tenían un valor expresado en los billetes de las citas mucho mayor que otros productos. Entonces veíamos cómo privados de libertad se unían entre ellos y decían, unámonos y compremos la hamburguesa. La compraban y la repartían lo mejor, lo más equitativamente posible. Fue muy placentero ver eso, ver cómo a pesar de estar en un ambiente donde se vulnera muchos de sus derechos, porque justamente el pabellón donde nosotros fuimos es un pabellón que tiene a muchas personas abandonadas, rezagadas, enfermas. Es un pabellón especial donde personas privadas de libertad con muchas necesidades se encuentran ahí, abandonados por el sistema judicial y por la familia. Y estas actividades generaron serotonina, felicidad ante todo y esperanza para ellos. Y nos dio la apertura para poder hacer entrevistas posteriormente muy enriquecidas. Además de que pudimos nosotros evaluar salud mental, salud, salud física con los reportes que teníamos por ahí, pero salud mental, subsistencia, pudimos ver también cómo se da esto de la protección, cómo se cuidan entre ellos, cómo abordan el hecho de que uno de ellos esté pasando por una situación difícil u otros aspectos más de las otras dimensiones, hasta la dimensión de creación, porque tú vas a ese pabellón y ese pabellón en el espacio reducido que tienen, en, en las condiciones tan desventajosas que experimentan, ellos logran, a pesar de ello, salir adelante. Por ejemplo, el cultivo que ellos han hecho de verduras, alimentos,
criando patos, pollos, a pesar de no tener el espacio ni los insumos para poder hacer un montón de proyectos que en realidad los ayudan. ¿Por qué? Porque son proyectos que velan por su rehabilitación, ¿no? Entonces, considero mucho así que la intervención de nosotros como psicólogos, ustedes como psicólogos en formación con poblaciones vulnerables, es muy, pero muy importante. Bien, voy con esta otra técnica, aprovechando lo que estamos haciendo, estimados jóvenes. Esta otra técnica es la entrevista. Ustedes, como ustedes saben, nuestro último trabajo eh, eh, de este módulo, del módulo de psicología institucional, implica hacer el cuadro con las dimensiones de MAPNIF de una institución que ustedes han escogido. Una donde ustedes tengan la facilidad de poder obtener la información. Y una forma de obtener la información es a través de la entrevista. Pero la entrevista, este diálogo que nosotros tenemos con la otra persona, tiene que tener sí o sí un propósito. En este caso, recabar información de las 9 dimensiones. Y debe de tener sí o sí, debe tener una guía de entrevistas compuesta por las preguntas que nosotros vamos a realizar a nuestro entrevistado. La entrevista no puede estar sujeta a improvisación, pero sí a espontaneidad. Hay una diferencia significativa entre espontaneidad e improvisación. La improvisación es el hecho de no haber hecho una verdadera guía de entrevista, haber formulado preguntas por dimensiones para poder examinar el ocio, para poder examinar o saber ahondadamente sobre la dimensión protección en la institución que ustedes han seleccionado. En pocas palabras, tener una ficha, tener una guía de entrevistas es fundamental e indispensable. Y esta guía de entrevistas tiene que pasar por un cernidor. ¿Qué es un cernidor? Implica que alguien verifique tus preguntas, te corrija las preguntas para ver que tú no estés omitiendo algo. Hay personas que sí me han compartido sus preguntas y me han parecido muy oportunas porque se han basado en el cuadro que yo les pasé. Entonces, la construcción de la guía requiere responsabilidad, requiere también perfeccionamiento, porque a veces yo puedo considerar que estas preguntas responden a las 9 dimensiones, pero puede haber otro compañero, otro colega que me diga, quizás para ajustar mejor esta dimensión, preguntaría sobre esto. Bien, y no solo así, también un buen psicólogo prevé esto y no improvisa. ¿Qué sería improvisar? No haber hecho un cuestionario de preguntas y haber ido a entrevistar al sujeto de acuerdo a lo que según va contestando. Pésimo, pésimo. Tenemos que tener siempre un hilo conductor para la ejecución de nuestras entrevistas. Es como lo que ocurre en una observación. Si tú me dices que utilizaste la técnica de la observación, yo te voy a decir, ¿y cuál fue tu instrumento? ¿Cuál es el instrumento de la observación? Es una lista de cotejo, ¿no? Donde dice, por ejemplo, si yo voy a observar a privados de libertad en la dimensión subsistencia, que en subsistencia no solamente está salud mental, salud física, sino está alimentación. Y resulta de que voy a la hora del rancho. La comida que se da en la cárcel es se le denomina rancho y por lo regular es al mediodía, 11:30, ya el rancho se está distribuyendo. Entonces, probablemente yo observe, ¿no? Cómo se está distribuyendo la comida del rancho. Y también voy a notar que hay personas que no comen, ¿no? Que no acuden entonces a comer o hay algo que ocurre en esto, ¿no? Tengo una lista de cotejo entonces que me dirá, todos los privados de libertad comieron, tiqueo, sí. El 70% de ellos, tiqueo, sí.
o el 50% de ellos. ¿Tiqueo? Sí. Depende cómo está estructurado tu lista, cómo está estructurada tu lista de cotejo. He visto colegas y compañeros suyos que elaboran bonitas e interesantes listas de cotejo que me recuerdan mucho a escalas Likert, pero bastante creativas, la estructura. Nosotros tenemos que saber cómo registrar. Hay otros colegas que prefieren hacer diarios de campo, recurren a otras técnicas, ¿no es cierto? Yo prefiero que ustedes, siempre hay una técnica con la que mejor trabajamos. Y también hay que ver la población meta con la que estamos o la institución. Muchos de ustedes están haciendo entrevistas y me parece genial. Tienen un informante clave, una persona que les va a proporcionar información oportuna de los casos que ustedes están viendo. Así que estoy muy contenta en ese sentido de cómo ustedes han abordado eso. He visto bonitos avances, he visto personas muy preocupadas por hacer su trabajo. Eso en verdad nos demuestra de que sí están haciendo hasta lo imposible por generar un trabajo de calidad. Pero siempre recuerden de que no caer en improvisar. Sí en la espontaneidad. Ahora voy con la diferencia de la espontaneidad. La espontaneidad referida a siempre en una entrevista, en una observación, en un grupo focal, va a ocurrir algo que quizás no estaba bajo nuestra, no estaba planificado que iba a ocurrir. Por así decirles, por ejemplo, em, les comento en la actividad de la gamificación, yo no había previsto de que hubieran privados de libertad que se nos acercaran y nos dijeran, quisiera hablar con alguien. O sea, que el privado de libertad busque hablar y generar una catarsis. Eso sí que me impresionó bastante, ¿no? Entonces, bueno, esas son las técnicas que les comparto provisionalmente. Con ustedes vamos, el sábado vamos a ajustar muchas cosas más, vamos a ver otras cosas más, que siento que va a ser eh, ideal para reforzar y ajustar lo que ustedes están aprendiendo en aula, ¿bien? Y también de forma autodidacta. Bien, estimados jóvenes, los dejo hasta aquí con este cuarto video.